nombre es Ángela Sierra, tengo 30 años y soy de Colombia. Vinimos a Barcelona ya hace 2 años y vinimos por motivos que teníamos un estudio en Colombia y empezamos a recibir una serie de amenazas. Nos admitieron el proceso de solicitud de protección internacional y nos dieron un documento blanco. Más o menos pasamos un mes y de ahí nos dieron una cita para entregarnos la tarjeta roja que nos daba como un permiso legal, llamarlo de alguna forma, de estar aquí en España, pero sin permiso a trabajar. Y después de esto pasaron 6 meses y nos dieron la tarjeta nuevamente roja, ya con permiso de 6 meses para poder empezar a trabajar. Empecé a trabajar en una empresa que se llama Tassenis, de ropa íntima, y me adapté muy bien. Los jefes estaban muy contentos conmigo y también tuve la posibilidad de renovar el permiso de trabajo, me lo renovaron. Pero lo que no podía hacer fue sacar una cuenta de ahorros. No puedes tener la posibilidad de ponerte a programar un ahorro porque la plata se vuelve de bolsillo del día a día. No puedes acceder tampoco a servicio de internet, no puedes acceder a un gimnasio. Decía que las personas que teníamos tarjeta roja automáticamente se nos renovaba el permiso durante 7 meses después de que se decretara finalizado el estado de alarma. Nosotros estábamos, digamos que confiados, porque mi esposo está como autónomo y sacó todos los documentos para autónomo, y en mi empresa, en la nueva, me hicieron renovación de contrato. Cuando fuimos a empezar a solicitar nuevamente la posibilidad de una cuenta de ahorros y demás, nos pedían la actualización de la tarjeta roja. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no la habían denegado. Perdimos todo. Si queremos contratar un alquiler, primero obviamente nos piden un documento que nos certifique que estamos legales en España. Nos piden un contrato y nos piden una nómina. Si no tenemos permiso de trabajo, todas esas las perdemos. Y obviamente si tampoco tenemos una cuenta de ahorros en la cual podamos certificar que tenemos ingresos, pues es como no existir para España.